Hemos llegado al día 6 de este seminario de vida. Hoy el título del tema que nos toca abordar es la promesa del Padre. ¿Y cuál es el objetivo de este día de hoy? Y esto lo voy a decir porque, como vengo diciendo siempre, hay gente como que no tiene el mismo tiempo que, que tenemos por ahí otros que queremos profundizar sobre cada tema y escuchar y meternos como si fuera en una especie de oración en donde uno va adquiriendo ese conocimiento y lo va haciendo en Dios no, hay gente como que necesita que sea rápido. Bueno, en el tema de hoy vamos a hablar, ya voy a tratar de presentarte al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la promesa del Padre. Sé que otros estarán diciendo, bueno, pero ya está, Franco, con esto me definiste de lo que vas a hablar y es como que ya no me sirve. No, no, te va a encantar toda la temática porque vas a entender en profundidad esto que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, esta promesa del Padre, que el mismísimo profeta Joel ya había dado una profecía, ¿no? Dios a través del profeta Joel había dado una profecía. Bueno, eso se va a cumplir, esa promesa del Padre se va a cumplir. Y este Espíritu Santo de Dios que te quiero presentar, que es la promesa del Padre, es esa persona, porque es una persona, es Señor, porque es Dios, pero a la vez es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es la responsable, así como te lo digo, de cambiarnos el corazón. Sí, es aquella persona que va a venir de lo alto a hacer un trasplante de corazón. Va a quitar este corazón duro, si se quiere, de piedra, con tantas manias, perezoso, ¿no? Este corazón, si se quiere, incapaz de amar, incapaz de sentir, incapaz de servir a los demás. Va a hacer un trasplante de corazón. Va a sacar mi corazón de piedra para ponerme un corazón semejante al corazón de Cristo. Un corazón de carne. Y lógicamente que no va a quedar ahí, porque este Espíritu Santo va a ser el responsable de capacitarnos a nosotros para poder vivir una vida nueva. Sí, una vida nueva en Cristo Jesús. Y ya dejaremos de ser esas personas que viven en el mundo, ¿no? Indiferentes. Digo esta palabra porque esta palabra es muy actual, ¿no? La indiferencia, en donde no me importa lo que le pase al prójimo, mientras yo esté bien, el resto, no, no, el Espíritu Santo nos viene a capacitar para que podamos vivir expectantes de los demás, viviendo una vida en el amor, yendo al encuentro, saliendo de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, para ir a la periferia, para ir allá a donde están nuestros hermanos que necesitan de nosotros. Y para que nosotros, que supuestamente creemos no necesitar, encontrándonos con esos hermanos, podamos beneficiarnos de ellos. Sí, lo que te digo, Dios ha puesto dones en todos y aquellos dones que tienen nuestros hermanos, yo no lo tengo. Y aquellos dones que yo tengo, mis hermanos no lo tienen. Por eso es tan importante el encuentro para que podamos todos beneficiarnos los unos de los otros. Voy a iniciar hablando de la promesa. La promesa. Yo te dije que el título de hoy, el tema de hoy se llama en realidad la promesa del Padre. La promesa. ¿Qué promesa? Mira, en Juan 16:7, anotá esa cita, Juan 16:7, Jesús les promete a los apóstoles algo muy concreto. Muy concreto.
¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús le dice, en verdad les digo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Pero si yo me voy, se los enviaré. O sea, básicamente dependiendo de la traducción, lo que nos está diciendo Jesús, lo que le estaba diciendo Jesús concretamente a los apóstoles, es que si él se iba, el Padre enviaría a otro Paráclito. A otro Paráclito. Este Paráclito que es el que viene a cambiarnos el corazón, que viene a capacitarnos, que viene a llenarnos de su presencia, que viene a transfigurar nuestra vida para hacerla cada día más parecida a Cristo. Esa es la realidad. Dice Jesús, les conviene que yo me vaya. Y Jesús estaba hablando de irse, en este irse, donando su vida por amor a nosotros en esta muerte de cruz que todos conocemos, la cual nos permitió a todos gozar de la vida eterna. Jesús con esa muerte y esa resurrección nos ganó el cielo. Ya no estamos enemistados con Dios, sino que Él abrió ese camino para que podamos gozar de la gloria del cielo. Recordemos otros pasajes que confirman esto que dijo Jesús. Ustedes recordarán que cuando Jesús resucita, se le aparece en distintas oportunidades, innumerables oportunidades, a sus discípulos, dándoles ¿qué cosa? Órdenes. Pero hay una orden concreta que dio a sus discípulos y era la de que no se apartasen de Jerusalén. Y les dice, no se vayan porque en pocos días el Padre va a cumplir esa promesa de la que Él ya tanto había hablado y les había comentado. Dice Lucas 24:49, dice, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa del Padre. Permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos por esa fuerza que viene de lo alto. Los muchachos van a ser revestidos. Van a ser revestidos de la fuerza que viene de lo alto. En Hechos 1:5 podemos encontrar algo similar, ¿no? Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahí está dándonos a conocer una nueva promesa. La misma de la que viene hablando. El Paráclito, que si Él se va, después no se aparten porque van a recibir la fuerza de lo alto. Ahora, en pocos días, van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 1:8, ahí cerquita, dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén. O sea, todo es futuro, ¿ven? Es esta profecía, esta promesa que Dios en su Hijo nos está haciendo. Van a recibir la fuerza del Espíritu Santo y este Espíritu Santo dice, vendrá sobre ustedes. Y una vez que venga, ahí serán mis testigos en el mundo. En el mundo. Esta es la promesa. Esta es la promesa. Cuando Jesús hablaba de este Pentecostés que todos conocemos, que es la venida del Espíritu Santo sobre María y sobre los apóstoles, la iglesia, a esta venida del Espíritu Santo, Jesús la titulaba como la promesa del Padre. Esta es la promesa del Padre. Poniéndolo en un castellano que lo podamos entender todo. ¿De qué se trata en realidad? De un compromiso que Dios tiene
con los hombres a través de Jesús. Hay un compromiso. Jesús sabemos que vino a traer nueva vida. Pero esta nueva vida no se puede vivir sin este espíritu nuevo, ¿sí? Sin este cambio de corazón. O sea, es imposible vivir esta vida nueva, esta propuesta que tiene Jesús, si no hay un trasplante de corazón. No se puede. Por eso Dios promete, y ya lo promete, te decía en distintos pasajes del Antiguo Testamento. Yo recuerdo la profecía de Joel, en donde nos propone esto: cumplir en nosotros una promesa hecha a través de los profetas, que vendría el Paráclito prometido, el Espíritu de la verdad, a transformarnos, a cambiarnos la vida, a revestirnos de esa fuerza que viene de lo alto. Citas como para confirmar lo que te estoy diciendo. Te voy a dar dos. Ezequiel capítulo 11, verso 19 al 20. ¿Qué dice Ezequiel? ¿Qué dice Dios a través de Ezequiel? Dice: yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra. Lo que te estaba diciendo, el trasplante de corazón. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica. Y así serán mi pueblo y yo seré su Dios. Fíjense, serán y yo seré. Pondré, les daré. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré. O sea, está profetizando el Señor a través de Ezequiel esto, que se cumple en Pentecostés. Otra cita, Jeremías 31:33. Dice: esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley en su interior, o sea, en su corazón, y sobre sus corazones la escribiré. Él va a poner la ley. Esta era la palabra de profecía, ¿no? Pondré mi ley, mis preceptos, mi ley, mis mandamientos, en su interior, y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es la promesa que se cumple, sí se cumple, en Pentecostés. Estamos hablando del corazón, de un cambio de corazón. Y este cambio de corazón, hermano, hermana, el único que lo puede hacer es Dios. O sea, hay un hombre viejo, dice San Pablo, que es carnal, que es mundano, que es este hombre viejo que vive según la carne, según el mundo. Pero hay un Dios, un único Dios verdadero y trinitario, que nos propone una vida nueva, distinta, un hombre nuevo. Y para que nosotros podamos gozar de esa nueva vida y ser ese hombre nuevo, el único que puede hacer ese cambio, esa renovación interior de mi persona, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que puede cambiarlo todo, hacerlo todo nuevo. Él es el Señor y dador de vida. Y lo que tiene de bueno el Evangelio, la noticia que trae Jesús, esta novedad que muchas veces parece pasar desapercibida, ¿no?, entre los cristianos. La novedad del Evangelio es que Jesús no nos trae una nueva ley, no, sino que Jesús nos trae una promesa hermosa de que nos va a dar, nos va a proveer del Espíritu Santo de Dios, para que viva Él en nosotros. Esta es la promesa. Esta es la promesa que se cumple en el bautismo, que se cumple en Pentecostés, en donde Él habita en nosotros. Nosotros
empezamos a ser y nos conformamos como templos del Espíritu Santo. Esto que ya también San Pablo va a reafirmar, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, donde nos narra de que hemos sido comprados a un precio terrible, el precio de la sangre de Cristo, y en donde por eso no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Este Espíritu Santo que ya el Padre nos había prometido y que el Hijo viene a confirmar esa promesa y que se va a cumplir, y de hecho se cumplió en Pentecostés. Por eso Él nos da su Espíritu, no solo para que le conozcamos, que esto quede claro, no solo para que le conozcamos, sino para que podamos vivir su vida. ¿Escuchaste? Y esa vida que vamos a seguir y a vivir según el Espíritu Santo de Dios, es una vida que no tiene la conducta propia de la carne. Esto lo podés, si querés, te vas al libro de Gálatas, a la carta a los Gálatas. En el capítulo 5 vos vas a ver las diferencias. San Pablo le va a narrar al pueblo de Galacia las diferencias. El vivir según la carne, conductas propias, divisiones, rivalidades, idolatría, no sé, desde todos los pecados que te puedas imaginar que tengan que ver con la lujuria. Eso es vivir según la carne. Y después va a enumerar los frutos del Espíritu, el vivir según el Espíritu Santo de Dios, que es aquel que ya recibe y hace suya esta promesa que se cumple. Es el recibir en este nuevo bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo, recibir al Espíritu Santo de Dios, que nos va a permitir, nos va a capacitar para que podamos vivir su propia vida, una vida según el Espíritu Santo de Dios. Y Dios, en esa promesa que hace, cuando promete su Espíritu, no lo hace solo para que testificara con poder que Jesús había resucitado. No lo hace tampoco para que nosotros podamos testificar que Jesús estaba en la gloria del Padre, sino que lo hace para activar en nosotros esa presencia, su presencia salvífica en el seno de la iglesia y también en el corazón de cada creyente, haciéndonos así vivir, amar y servir y orar a Cristo a través de cada uno. Es el poder vivir la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es dejarnos poseer, tomar, invadir por esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Ser poseídos no por el demonio como podemos ver en tantas películas de Hollywood, sino ser tomados, poseídos completamente, emborrachados, embriagados del Espíritu Santo de Dios. Esa es la novedad que Jesús nos viene a traer. No una nueva ley, sino que la novedad del Evangelio es un nuevo espíritu que Jesús glorificado le envía a los suyos. ¿Para qué? Vas a decir, para que podamos vivir la vida de los hijos de Dios. Y esto es importante, Jesús no nos dio el derecho de poder llamarnos hijos de Dios. O sea, hijos en el Hijo, ¿no? Dios tiene un único Hijo con mayúscula. Nosotros por el bautismo, ahí viene el Espíritu Santo, nosotros somos llamados hijos en el Hijo. Y ahí somos hijos de Dios. Por eso te decía, Jesús no nos da solo el derecho de poder llamarnos hijos de Dios, sino que nos capacita con su Espíritu. Es este espíritu de filiación divina
para que podamos vivir como deben vivir los hijos de Dios, para que podamos vivir conforme a la voluntad del Padre. Podríamos seguir profundizando, de hecho lo vamos a hacer, ya llevamos 20 minutos, vamos a seguir profundizando un poquito más. Yo veo que hoy tenemos muchísimo material. Vamos a profundizar un poquitito más sobre esta cuestión de la promesa del Padre. Y después vamos a saltar al numeral B que tengo para poder profundizar más. Mira, si nosotros vivimos según el Espíritu Santo, no vamos a dar nunca satisfacción a las obras de la carne. Esto que quede claro. Que quede claro. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, cuando escuchan esto estarán diciendo, uy, pero pará, a mí me encantan las obras de la carne. Me encantan los deseos desordenados. Me encanta darme gustos. Desde todo tipo de gustos. Pero bueno, aquel que quiera vivir bajo el señorío de Jesucristo, en esta vida según el Espíritu Santo de Dios, se va a dejar conducir por este Espíritu Santo. Le va a entregar el timón, el volante. Señor, aquí tienes la potestad de mi vida, Espíritu Santo de Dios. Haz lo que quieras de mí. Llévame conforme a la voluntad de Dios. Transfigúrame de acuerdo a la voluntad del Padre. Haz que mi vida sea tu vida y que yo pueda vivir bajo este señorío de Jesucristo, conducido por el Espíritu Santo de Dios. Te hablaba hace un ratito del capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Mira, el versículo 17 te va a cerrar un poco más todo esto que te estoy diciendo. Dice, porque la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu. O sea, los deseos propios de la carne, que todos conocemos muchísimo más que los deseos del Espíritu, los deseos de la carne tienen que ser santificados. Tienen que ser santificados, tienen que ser ordenados. ¿Está mal desear? No, no está mal desear. Pero hay que desear conforme al Espíritu Santo de Dios. Y esta es la novedad del Evangelio. Poder santificar la vida a través de este Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué te decía que hay que hacerlo según el Espíritu Santo de Dios? Porque Jesús, eso es lo que nos trae, esa es la novedad. Esa es la novedad. Nos trae un paráclito, una persona que viene a darnos un corazón nuevo para que podamos vivir y conformar la vida, consolidar la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son contrarias a las del Espíritu. O sea, la carne desea cosas que son contrarias al Espíritu Santo de Dios. El mundo nos lleva a vivir y a tener deseos contrarios a los de Dios. A su vez, el Espíritu Santo tiene apetencias, y esto lo dice la carta a los Gálatas, te decía recién en el capítulo 5, que el Espíritu Santo tiene apetencias que son contrarias a la carne. Es como que son la carne y el espíritu imposible que se puedan amalgamar. La carne lucha y el espíritu lucha. Es una batalla constante que se da en tu corazón y en el mío todo el tiempo, este combate espiritual. El espíritu combate contra la carne combate contra el espíritu. Ahora, cuando el hombre carnal se somete a Dios, Espíritu Santo, se conforma, se consolida a la voluntad de Dios y esta persona empieza a ser conducido por el Espíritu Santo. Y ahí se empiezan a ver los frutos del Espíritu, que los podés leer en ese mismo capítulo 5. Vas a ver, los frutos del Espíritu son, y ahí van a venir, bondad, templanza, mansedumbre,
etcétera, etcétera, etcétera. Lo último para cerrar en estas diferencias y que quede bien claro. La persona que vive según la carne, lo carnal, que no ha recibido esa promesa que hoy te quiero contar, que quiero que recibas. El objetivo de hoy es que puedas recibir al Espíritu Santo de Dios. Y sé que estás diciendo, pero Franco, pará, yo soy bautizado, tengo los sacramentos, la comunión, en la confirmación recibí al Espíritu Santo, me casé por iglesia, tengo el sacramento del matrimonio, ya está, tengo todos los sacramentos. Yo no tengo que recibir al Espíritu Santo. Y sin embargo te voy a decir, sí podés recibir al Espíritu Santo a la manera de Pentecostés, en donde estas lenguas como de fuego te invadan en tu vida, te unjan, estas lenguas que vienen de lo alto, y hagan morada en ti y quedes lleno del Espíritu Santo de Dios, revestido del Espíritu Santo de Dios, con esa fuerza que viene de lo alto, al modo de Pentecostés. Este es el objetivo. Entonces, verás en tu vida cambios reales, concretos, que no van en orden a la carne, sino que van en orden al Espíritu con mayúsculo, que es el Espíritu Santo de Dios. Porque las obras de la carne nos hacen esclavos de la carne. ¿Cómo es? Mira, yo esto lo digo siempre. Hay gente que vive esclava de vicios y no se da cuenta. De hecho, cuando alguien quiere aconsejar, vamos a suponer a un hermano o una hermana que está con algún problema de algún vicio, no sé, tabaco, una droga, alcohol, lo que sea, no importa, lo que sea. Cuando uno quiere aconsejarlo, lo primero que vas a escuchar que te dicen, déjame en paz. Esto es habitual. Déjame en paz, déjame ser libre. Deja que yo haga lo que quiera con mi vida. Eso es lo habitual. O sea, cualquiera de los que estamos escuchando y viendo este video, lo hemos atravesado esta situación. Y dirás, déjame en paz. Paz, déjame ser libre, libertad. Pero sin embargo, las obras de la carne esclavizan. Decile a una persona o decile a esa persona que está con ese vicio de drogadicción, bueno, no consumas hoy. Si vos supuestamente sos libre y vivís en la paz, no consumas. Esa persona no puede. ¿Por qué? Porque esa persona cree estar en paz cuando consume, cree ser libre consumiendo droga, pero no se está dando cuenta que vive una esclavitud. Es esclava de ese vicio. No puede dominarlo. El vicio la domina. Esa es la esclavitud de la carne. En cambio, los frutos del Espíritu, las obras del Espíritu son libertad. ¿Por qué? Porque el Espíritu manifiesta frutos totalmente distintos, como son el amor, la alegría, la paz, la libertad, de la libertad en donde yo elijo, no el vicio elige por mí, yo elijo. La fidelidad, la bondad, la mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo preparado 2 hojas más sobre la promesa. Tengo que saltar porque ya van 20 minutos y si no se va a hacer eterno. Ahora quiero hablarte del cumplimiento de la promesa. Ya algo te dije en lo que acabamos de compartir, pero me quiero centrar en cómo se cumple la promesa, en cuándo se cumple la promesa, en qué acontece en el cumplimiento de la promesa. Vos sabés que cuando Jesús resucita, ese mismo día se le aparece a los apóstoles, a los discípulos, se le aparece también a las mujeres, a María Magdalena, que de hecho la envía a que le avise a los apóstoles. Bueno, tiempo después, concretamente 50 días después, sabemos que 40 días después, Él asciende al cielo, en lo que llamamos la ascensión de Jesús, y 50 días después se va a cumplir esa promesa del Padre que es Pentecostés. La iglesia reunida, Hechos capítulo 1, verso 14, María,
ahí en el centro de la iglesia, los apóstoles, Pedro y todos los demás, rezando, otras mujeres, más discípulos rezando y esperando esa promesa. Y cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, desde el verso 1, que llegando el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar, en este cenáculo de oración, y dice que de repente vino del cielo como un fuerte ruido, como si fuera una ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estas personas estaban. Y ahí se les aparecieron, vieron manifestación, porque se ve, porque se siente, es una manifestación visible, sensible, donde ven como estas lenguas de fuego como que van apareciendo y que se van separando y se van posando sobre cada uno de los apóstoles. Por eso vemos en las pinturas propias de la iconografía de la iglesia desde siempre, dibujados los apóstoles, María, todos con un fueguito en la cabeza. Ese es el Espíritu Santo que vino como lenguas de fuego en Pentecostés, y en ese momento, cuando se posan las lenguas de fuego, dice la palabra que todos quedaron llenos, o sea, rebalsados, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y en ese mismo momento se pusieron a hablar en otras lenguas. Sí, eran todos galileos, sí, pero se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Y por eso los que estaban ahí en Jerusalén vieron, fueron testigos de esa historia, de esto que está narrado ahí, que uno puede decir, bueno, pero es una novela que se le ocurrió a alguien. No, 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 eso es real, forma parte de la historia, se puede constatar históricamente, en donde había personas, dice la palabra de Dios, que eran de distintos lugares y cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. Como si, vamos a suponer que en Jerusalén en ese momento hubiese peregrinado un japonés y estaba el japonés escuchando al galileo expresarse en su propia lengua y lo entendía. Y supongamos que había un ruso y hubiese escuchado expresarse a un galileo en su propia lengua y el ruso entenderle. Esto es lo que aconteció en Pentecostés. ¿Por qué aconteció? Porque Dios siempre cumple lo que promete. Dios cumplió eso que prometió, lo cumplió. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero Él nunca dejará, o sea, dice, pero mis palabras nunca pasarán. Él nunca dejará que sus palabras pasen, nunca dejará de cumplir su palabra. Él lo había prometido. Iba a enviar este Espíritu Santo de Dios. Y lo hizo. Y Pentecostés es el lugar, el momento que confirma esta promesa. ¿Qué pasó en Pentecostés? Cristo cumple lo que prometió y lo que su Padre había prometido se cumple, se cumple. Este Cristo glorificado, este Espíritu Santo de Dios, viene sobre los apóstoles y discípulos para que sean llenados de este Espíritu Santo. Y de hecho son llenados y les transforma la vida, les cambia la vida, quita ese corazón de carne para poner un corazón nuevo. Pedro se va a poner de pie y va a hablarles a todos con seguridad, con certeza. Deja de ser ese pescador temeroso, dubitativo, para ser este pescador de hombres, ¿no? Ese mismo día, después de esas palabras que va a dar Pedro, que las podemos leer desde el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, desde el verso 14 en adelante hasta el 37, vas a leer cómo ese día 3.000 personas se integran a la iglesia por las palabras que da Pedro. Ahora, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Porque, Franco, me estás diciendo esto, pero evidentemente en estos muchachos algo cambió. Algo cambió. Hay un cambio, algo pasó.
¿Qué es lo que pasó? Porque está bien, vino el Espíritu Santo, estas lenguas de fuego, pero algo cambió. Algo cambió. ¿Cómo puede ser que Pedro, que no se animaba a hablar, se ponga de pie y empiece a dar? De hecho, si ustedes leen la palabra, van a ver cómo empieza a explicar la profecía de Joel. O sea, esto que anunció Dios hoy se cumplió. Y para estas personas, estoy hablando de Pedro, pero podría hablar de María, podría hablar de los demás discípulos y apóstoles, cambió todo. Hubo un verdadero cambio. Yo voy a enumerar algunas de las cosas que cambiaron en esta efusión del Espíritu Santo. Porque ellos tuvieron una verdadera efusión del Espíritu Santo que les cambió la vida. Y el objetivo es que vos que estás mirando este video puedas recibir ese mismo bautismo en el Espíritu Santo. Que vos puedas ser lleno de ese Espíritu Santo, que puedas recibir esas lenguas de fuego. Mira, a través de este bautismo, ellos recibieron, algunas cosas cambiaron en su vida. Yo voy a enumerar 4, podríamos enumerar 100, pero vamos a enumerar 4. Primero, conocieron en verdad la persona y la misión de Jesús. O sea, en ese momento, pero Franco, habían caminado 3 años con Jesús. Lo conocieron, lo vieron, lo tocaron, lo escucharon, lo vieron llorar, lo vieron sufrir, lo vieron padecer, lo vieron reír. Y me estás diciendo que recién en Pentecostés conocieron la persona y la misión de Jesús. Sí, recién en Pentecostés se les abrieron todos los ojos. Recién ahí, porque el Espíritu Santo les testificó quién era Jesús. Y les descubrió, les abrió la inteligencia, como una cosa así, en donde pudieron descubrir, porque el Espíritu Santo lo hizo, ¿no? Les descubrió la verdadera dimensión salvífica para la que el Padre había enviado a Jesús. Recién ahí entendieron todo. Y este Espíritu Santo les enseñó este significado profundo de las palabras de Jesús. Recién ahí todo encajó recién ahí. Recién ahí el Espíritu Santo los llevó hasta la verdad completa, al conocimiento perfecto de la verdad de Cristo Jesús, que es la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Recién ahí. Fíjate la importancia de poder recibir esta promesa del Padre. Esto que yo te estoy contando, el objetivo es que vos lo recibas. No viviste nunca un seminario de vida, no fuiste nunca bautizado en el Espíritu Santo de Dios. El objetivo es que empieces a desear tener la misma experiencia que tuvieron María y los apóstoles. La misma experiencia. Dios hoy lo puede hacer, porque esa promesa no fue solo para María y los apóstoles. Esa promesa fue para todos los cristianos de todos los tiempos. Dios quiere que hoy vos seas testigo de ese poder que viene de lo alto, para que puedas conocer la persona y la misión de Jesús en profundidad, que se te puedan abrir los ojos del entendimiento. Otra cosa que cambió totalmente en los apóstoles y en María cuando vino el Espíritu Santo, transformó su corazón. El Espíritu Santo lo transformó. Yo digo María porque María estaba ahí, María es otra cosa, ¿no? Es una persona completamente distinta, configurada de una manera distinta, pero ella vivió y experimentó esa misma experiencia de los apóstoles. De una manera distinta, pero estuvo ahí. El Espíritu Santo viene a transformar el corazón. Esto que pasó con los apóstoles, que vivieron ese trasplante de corazón en esa efusión del Espíritu Santo,
El Señor les quitó el corazón de piedra y le puso un corazón de carne. Les dio escucha esto, porque esto es lo que quiero que entiendas. Esto es lo que pasa en cada bautismo en el Espíritu Santo y que muchos no se dan cuenta. En la efusión del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios no solo nos cambia la vida, no solo nos llena con el Espíritu Santo, no solo quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, sino que el Espíritu Santo nos da el mismo corazón de Jesús. ¿Escuchaste? El mismo corazón de Jesús. Los apóstoles, los discípulos, empezaron a tener los mismos sentimientos, los mismos intereses, los mismos criterios de Cristo. ¿Por qué? Porque ya Cristo vivía en ellos por medio de su Espíritu. ¿Se entiende? En este caso, todo lo que estoy hablando es espíritu con mayúscula. Estamos hablando del Espíritu de Dios, no de este espíritu con minúscula, mi espíritu, tu espíritu. No, no, no. El Espíritu con mayúscula. A su vez, ¿qué cambió también en los apóstoles? En el momento en el que van a apresar a Jesús, no quedó nadie, se fueron todos. ¿Era Jesús el centro de la vida de los apóstoles? Y evidentemente no. Todos se fueron. Lo dejaron solo. Pedro lo negó 3 veces. Judas lo vendió por unas monedas de plata. ¿Qué cambió en Pentecostés? Cambió esto. Desde ese momento de recibir el Espíritu Santo de Dios, Jesús empezó a ser el centro de la vida de cada uno de ellos. O sea, ya no buscaban ser servidos, sino servir. Ya no buscaban ser amados, sino amar. Ya no buscaban ser comprendidos, sino que ellos iban a llevar comprensión. Y de esta manera ellos experimentaron la verdad de aquella palabra de Jesús que había dicho: hay mayor alegría en dar que en recibir. ¿Qué es esto? Que lo podés encontrar en el capítulo 20, verso 35 de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Jesús es el centro de tu vida, hermano, todo cambia. Hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Es esto que te hace estar en salida, ir a la periferia, ir en busca del prójimo, amar, servir, llevar luz, ser sal, ser luz, básicamente. Lo cuarto que anoté es la venida del Espíritu Santo en ese Pentecostés sobre los apóstoles, que todo esto que te estoy diciendo, que Jesús sea el centro de la vida, que Jesús transformó a través del Espíritu Santo de Dios el corazón de sus apóstoles, que conocieron la persona y la misión de Jesús. Todo esto quiero que entiendas que tiene que pasar en tu vida. El objetivo es que todo esto que estamos hablando pase en tu vida. Dios lo puede hacer, Dios lo quiere hacer a través del bautismo en el Espíritu Santo, de esta efusión que viene de lo alto. Cuarta cosita que anoté que me parece fundamental. Los discípulos, los apóstoles, comenzaron a testificar, a testimoniar con palabras poderosas. Lo que te decía recién, hace un ratito, sobre Pedro. Pedro, temeroso, dubitativo, se pone de pie y empieza a testificar, testimonia, dice concretamente qué es lo que pasó y por qué pasó. Y a través de todo eso que está diciendo, por haber experimentado esa fuerza nueva, esa fuerza que viene de lo alto, que los hacía hablar en otras lenguas, que los hacía curar enfermos, que los hacía resucitar muertos, que los hacía hacer y ser testigo de toda clase de signos y prodigios y milagros, vamos a agregar. Esa fuerza de lo alto,
a través de ese testimonio que van dando, nace la iglesia. Que esto es lo quinto que he anotado. El surgimiento, el nacimiento de la iglesia. Que también es fruto de ese mismo bautismo en el Espíritu Santo. O sea, a través del bautismo en el Espíritu Santo, de esta efusión en Pentecostés, nace la iglesia. A ver, el catecismo de la iglesia nos va a explicar que el nacimiento de la iglesia es en el mismo bautismo de Jesucristo en el río Jordán. Pero el fruto también de Pentecostés, de este bautismo en el Espíritu Santo, es este nacimiento de la iglesia, de los miembros que conformamos la iglesia, ¿no? Esta comunidad de creyentes que se levanta y empieza a tener una vida común, de comunión, de armonía, de paz, que vemos que reinaban los apóstoles, porque cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles empezamos a ver cómo todos empiezan a vender sus propiedades, sus cosas, para poner ese dinero en una caja común, buscando el bien común. Y ahí empiezan las misiones, ¿no? Pablo que sale con Bernabé hacia un lugar, y así van saliendo los apóstoles, caminando, llevando esta buena nueva. Lo dejan todo y lo dan todo, lo ofrecen todo por amor a Dios y a la iglesia. Y lo sexto que anoté y que me parece que podría dar para hablar muchísimo más, es que a través de esta venida del Espíritu Santo empezaron a glorificar a Dios en verdad, en profundidad. Vemos innumerables ocasiones en donde son apresados, maltratados, y ellos como si no hubiese pasado nada, ¿no? Que es lo mismo que vemos en la vida de los mártires, que son golpeados, maniatados, insultados, tirados a las fieras, y ellos glorifican a Dios, glorifican a Dios. Este Espíritu Santo que les cambió la vida, y su única ganancia es Cristo, lo mismo que dice San Pablo, ¿no? Y los azotan y ellos cantan y alaban a Dios y glorifican a Dios. Es estar siempre llenos del gozo del Espíritu Santo. En medio de enfermedades, de tribulaciones, de problemas, es este gozo que es propio de la vida en el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros podamos empezar a querer gustar esta promesa del Padre. Hoy lo vamos a cerrar acá porque en el próximo encuentro, que ya no será el de la promesa del Padre, sino que va a tener otro nombre. La promesa del Padre es para vos. Es para vos. Es para vos. O sea, esta experiencia de Pentecostés no es una experiencia aislada, lejana, que tiene 2000 años, que a mí no me toca, que a mí no me dice nada, que yo la leo, sí, como quien lee una novela, una historia. No. Esa promesa del Padre es para vos. Es para mí. Dios quiere que vivas un Pentecostés. Dios quiere que puedas experimentar la presencia del Espíritu Santo de Dios, que puedas experimentar esa efusión en tu vida, que puedas ser, testigo en el mundo de su presencia, que puedas ser sagrario vivo de este Espíritu Santo de Dios, que puedas ser templo del Espíritu Santo de Dios. Pero no como ese templo, que decir, bueno, como una casa en la que yo soy un depósito, ¿no? En donde viene Dios, deposita el Espíritu Santo y ya está, se acabó. Y yo sigo con mi vida. No, el Espíritu Santo de Dios viene a trastocarlo todo, a dar vuelta a todo, a ordenarlo todo, a cambiar todo. Cuando decimos que quita el corazón de piedra para poner un corazón de carne, eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo de Dios en tu vida y en la mía. Por eso yo te quiero dejar en este seminario de vida, en este día 6, con esta idea para que la puedas rezar
la puedas profundizar, que empiece a nacer y a crecer ese deseo profundo en tu corazón de decir, Señor, yo quiero, Señor, yo necesito vivir, experimentar al Espíritu Santo de Dios. Yo quiero vivir ese Pentecostés. Quiero ser parte de ese Pentecostés. Quiero sentir esa manifestación viva, real del Espíritu Santo de Dios. Que yo pueda experimentar esas lenguas de fuego que descienden sobre mí y que me llenan, me embriagan, me completan, me hacen, me invaden, me desbordan, en donde yo desborde como un vaso que se llena, pero en este caso del Espíritu Santo de Dios, que no quede nada de mí sin ese Espíritu Santo de Dios. Esa es la invitación. El próximo día del seminario de vida voy a hablarte sobre esa promesa que es para vos, para que esto que empiece a ser un deseo se concrete. Le vamos a pedir al Señor que haga morada en ti. Más allá de si ya has sido bautizado, si tenés el sacramento de la confirmación, si ya te casaste, inclusive si sos sacerdote, si sos diácono, si sos obispo, porque a lo mejor estás mirando este video y sos un sacerdote y dirás, pero yo no tengo que recibir al Espíritu Santo porque ya lo recibí. En el bautismo, en la confirmación, en cada Eucaristía, en el mismísimo sacramento del orden sagrado, yo tengo el Espíritu Santo, sí, pero no en este modo. La efusión del Espíritu Santo de Dios en este Pentecostés que Dios quiere que experimentes es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Es un trasplante. La persona siente eso, un trasplante. Me quitaron el corazón y me dieron otro al modo de Cristo. Es Cristo que vive en mí. Punto. Ya no soy yo, es Él. Bueno, esta es la invitación. Espero que te animes a vivir esa experiencia, que la empieces a desear y te espero en el próximo día para poder dar continuidad a este seminario de vida. Que Dios te bendiga en abundancia y que haga brotar en ti este deseo, esta necesidad de querer recibir al Espíritu Santo de Dios. Promesa del Padre, concreta, confirmada en Pentecostés.